Hola, mi nombre es Adriana desde Maracay, Venezuela, y quiero compartir con ustedes una palabra acá en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, voy a leer desde el verso 16. ¿Cómo está escrito? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Quiero compartir un poco acá lo que el apóstol Pablo quiso decir acá en esta carta. Sabemos quién es el apóstol Pablo, un hombre antes de su conversión, un hombre celoso de la ley, un hombre que perseguía a hombres y mujeres que adoraban a Cristo, perseguía a la iglesia. Llega un momento en que tiene un encuentro con el Señor, Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Allí Dios se le manifiesta, Cristo pues se le manifiesta eh, y le dice a este profeta Ananías que vaya a aquel lugar donde se encontraba Pablo y le dijo, ve porque instrumento útil me es para llevar su evangelio. El Señor veía la capacidad, el Señor vio en Pablo un instrumento útil. Cuando Pablo se convierte al Señor, todos quedan maravillados porque antes perseguía la iglesia, ahora predica lo que la iglesia predicaba. Pero aquí el apóstol Pablo, entrando un poco en contexto, dice acá en esta carta, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo, un hombre bastante sufrido por la obra del Señor. En esta misma carta, en el último capítulo, en el capítulo 12, el 11 y 12, nos habla sobre los sufrimientos de Pablo por causa del Evangelio del Señor. Un hombre que fue azotado muchísimas veces, un hombre que sufrió un naufragio, un hombre que estuvo en cárcel, lo encarcelaron muchas veces por causa del Señor, un hombre que fue traicionado por sus amigos, muchísimas cosas pasó Pablo. En el libro de los Hechos nos habla que este hombre también lo apedrearon muchas veces, lo azotaron, lo arrastraron fuera de la ciudad ya pensando que estaba muerto, ya lo apedrearon tanto que pensaron que estaba fuera de la ciudad, le rasgaron su ropa, lo azotaron muchas veces y por causa del Evangelio del Señor. En el libro de Colosenses dice que había unas personas pues que predicaban el Evangelio, unos por envidia, otros por contienda, otros de buena gana, pero él decía, tratando de poner aflicciones a mis prisiones, al contrario, el Evangelio se iba expandiendo, el Evangelio iba aumentando. Y Pablo pues un hombre que amaba al Señor, un hombre celoso con las cosas del Señor, apasionado con el Evangelio, apasionado con Dios, pero eh, físicamente y moralmente un hombre sufrido. Porque él dice aquí, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, su cuerpo físicamente se iba desgastando por todas las cosas que le hablé anteriormente. Pero decía, el interior, no obstante, se renueva día en día. Aunque él físicamente y moralmente se sentía mal, porque era un hombre de carne y hueso, así como usted como yo, decía que por dentro su hombre exterior se renovaba de día en día por causa del Evangelio del Señor. Pero el versículo 17, toda la palabra de Dios es importante, pero el versículo 17 aquí Pablo se enfoca y dice, porque esta leve tribulación, él hablaba de una tribulación, él estaba pasando por una tribulación. Y la palabra tribulación es pena, es persecución, aflicción.
todo lo que nos puede afectar física, moralmente. Este hombre decía, es una leve tribulación. Leve, es algo ligero, es algo poco. Dice, esta leve tribulación, pero dice, produce, o sea, da fruto, procrea, engendra, da fruto, produce un cada vez más y excelente peso de gloria. O sea que la tribulación, en vez de ser algo que reste, es algo que suma, es algo que multiplica, es algo que produce. Y usted se preguntará, o sea que lo que yo estoy pasando me duele, me afecta, pero ¿me va a producir algo? Sí. Y hay una gran diferencia. Hay muchas personas que se preguntan, ¿de qué nos sirve servir a Jesús si donde quiera que dice su palabra vamos a sufrir? Pero hay una diferencia muy grande, que los que sufren sin Jesús sufren solo, sin ninguna esperanza de ser consolados, sin ninguna esperanza de ser consolados por el Espíritu Santo, fortalecidos, levantados. Pero los que sufren estando en Cristo, ciertamente la Biblia habla de que vamos a sufrir, de que vamos a tener angustia, de que vamos a padecer persecución, que nuestro cuerpo también se va a enfermar. Gloria a Dios. Pero el que sufre con Jesús sabe que aún esas malas experiencias se convierten en grandes oportunidades. Que aún lo que nosotros estamos pasando, esos tropiezos se convierten en sabiduría, esos dolores, esas heridas se convierten en ungüentos para sanar a otros. Podemos testificar de las cosas del Señor en medio del proceso. David en el Salmo 103 decía, 103 desde el versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. David también fue un hombre perseguido hasta por su propio hijo, quería matarlo. Un hombre que se encerró en cuevas. Un hombre que también pasó por angustia, por persecuciones. Pero él decía, alma mía, le daba un mandato a su alma, no olvides ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Dios nos ha dado muchos beneficios en medio de la angustia, de la dificultad, de las heridas, del dolor, de la pérdida. Y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Que aunque nuestro cuerpo esté enfermo, nuestra boca tiene que proclamar sanidad. Nuestra boca tiene que decir, tiene que proclamar que hay un Cristo que sana. Pablo dice, estaba pasando por tribulación. Un hombre que físicamente estaba agotado, pero decía, esta leve tribulación momentánea, algo que es pasajero, algo que es leve, algo que es por un momento, produce en nosotros, produce en ti. Eso que tú estás pasando, quizás un desierto. Hay personas que están pasando cosas muchísimo peores que nosotros. Hay alguien o hubo alguien que vio, percibió cómo mataron a su hijo. Un hombre que sufrió tanto, un hombre que lo desfiguraron de manera injusta. Lo apedrearon, lo abofetearon, lo escupieron. Dice la Biblia que no, su rostro, no había figura en él, no había hermosura en él. Y su padre vio cómo le hicieron todo esto a su hijo. Y ese es Jesucristo. Dios vio cómo este hijo fue entregado en manos de pecadores para sufrir, para derramar sangre por usted y por mí, para que a través de esa sangre derramada, usted y yo podamos tener redención, podamos tener perdón de pecados y una promesa muy importante, y es la eternidad. La eternidad. Para pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Entonces, ¿usted cree que Dios no ve su sufrimiento? Usted piensa quizás que Dios no ve o no escucha su oración, si la oye, si oye su oración. Y Pablo dijo acá,
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, cada vez más excelente, algo excesivo, un peso de gloria. Gloria al nombre de Jesús. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, decía Pablo, pero las que no se ven son eternas. Y usted se preguntará, ¿por qué Pablo decía que las tribulaciones eran leves y momentáneas? ¿Por qué Pablo hacía esa afirmación? Sencillo, está en el verso 18. Su mente, aunque su cuerpo estaba desgastado, su mente y su corazón estaban en la eternidad. Su mente y su corazón aunque tenía sus batallas físicas, gloria al nombre de Jesús, él las llamaba temporales, pero su corazón estaba enfocado en lo eterno. Su corazón estaba enfocado en las cosas celestiales. Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las cosas celestiales, las cosas de arriba. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo esto es temporal. La casa, el carro, los bienes, el cuerpo es temporal. Pero dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es donde nosotros debemos enfocarnos más. Las cosas celestiales, las cosas de arriba, las cosas que nos van a fortalecer. ¿Qué nos va a fortalecer nosotros en medio de la angustia? Su palabra, la palabra de Cristo, el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, le prometió a sus discípulos y por lo tanto esa promesa también es para nosotros. Le dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, le dejaré al Espíritu Santo, el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. El Consolador, nuestro Consolador, en medio de las tribulaciones, en medio de las heridas, en medio del dolor, del desierto, el cual nosotros estemos pasando. Quizás tú estás pasando por un desierto, pero no estás solo. Aún Cristo pasó por el desierto. Y muchos de los que están aquí escritos en la Biblia pasaron por el desierto, pero Dios no los dejó solos. Esta palabra, aunque fue escrita hace muchísimo tiempo, pero dice que está escrita para amonestarnos a nosotros. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo, el Consolador, está contigo. Dice la palabra en el Mateo capítulo 11, verso 18, venid a mí todos. Todos. Para Dios no hay acepción de personas. Estás pasando por una tribulación, ven al Señor. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, angustiados, cargados de tantas cosas que vemos, de quizás no tienes un empleo, quizás tienes problemas matrimoniales, quizás tienes problemas con tu esposo, quizás tienes problemas con tus hijos, con algún vecino, quizás no tienes dinero. Gloria al nombre de Jesús, pero dice, venid aquí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre mí, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La carga del Señor es más ligera. Dice, vengan a los pies del Maestro. No te voy a decir que todos tus sueños se van a cumplir, pero con la ayuda del Eterno y su Espíritu Santo, el Consolador, créeme que sí. Créeme que sí. En Cristo, aún nuestro peor momento tiene un propósito. Tiene un propósito. En Cristo tenemos la esperanza de que todo va a ser momentáneo. Gloria al nombre de Jesús. Pero para el que no tiene a Cristo, su sufrimiento es eterno. Es eterno. Las tribulaciones no nos quitan. Las tribulaciones nos producen. Las tribulaciones dan frutos. Que aunque nosotros los vemos mal, aunque todos pasamos por angustia y tribulaciones, y más que otros, gloria al nombre de Jesús, que aunque nosotros lo vemos mal, para Dios lo ve, es bueno. Para Dios es bueno. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hay beneficios. Hay beneficios y bendiciones para los que producen o para los que tienen tribulaciones, porque las tribulaciones producen.
Y el apóstol Pablo lo pudo decir acá. Leve tribulación momentánea produce. Entonces quería darle esta palabra. No estás solo, no estás sola. Cristo, Dios, nos escucha, escucha tu oración. Y créeme que todo es pasajero. Todo es pasajero. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te guarde y te ayude, y el Espíritu Santo te ayude en estos momentos que quizás estás pasando por dificultades. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, estuvo con sus discípulos. Hay un capítulo que dice que Pedro caminó sobre el mar, Cristo caminó sobre el mar. Pero Pedro, cuando iba acercándose al maestro, dice que se hundió. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y había una gran tempestad, porque su mirada se enfocó en la tempestad. No te enfoques no nos enfoquemos en la tempestad, en la angustia, en el desierto, en el problema, en el dolor. Enfoquémonos en Cristo. Y Cristo caminó sobre esas fuertes olas que simbolizan los problemas, las angustias, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Pero Él pasó por encima. Quiere decir que Él está por encima de toda dificultad. Y Él caminó sobre esas aguas turbulentas. Entonces, que el Señor te bendiga y te guarde grandemente, que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida.